Ayer más de la mitad de los estados del país se quedaron a oscuras. Por segundo año consecutivo se presentaron apagones por sobrecarga en la red eléctrica derivada de la intensa ola de calor que vive el país. Varias cuadras, ¿verdad? No tenemos luz, no sabemos a qué se deba, ¿verdad? Pero sí nos está afectando bastante. Tenemos más o menos más de una hora que no tenemos el servicio aquí en Mineral de la Reforma y las autoridades no nos han informado cuál es la causa que no tenemos el servicio. Sí, hay una gran afectación porque pues, los refris se comienzan a calentar los productos y no sabemos si esto va a seguir, pues va a haber muchas pérdidas. Y todo indica que el problema de los apagones continuará. Por lo pronto, el Centro Nacional de Control de Energía informó a través de un comunicado que a partir de las 2:46 de la tarde de este día se declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional. Pero a ver, ¿qué significa exactamente esto? ¿Y qué consecuencias tiene? Ana Karina Martínez, muy buenas noches. Por favor, explícanos de qué se trata todo esto que está pasando con los apagones en el país. Buenas noches. Muy buenas noches, Selene, te saludo con mucho gusto y en efecto te cuento que luego de que, justo como mencionabas, ayer se presentaran apagones entre la tarde y más acercados hacia la noche en el corte en el servicio de la electricidad, pues bueno, la verdad es que es una falla que se va a seguir presentando, justo como mencionabas ya para el día de hoy. También se emitió una alerta y se encienden las alarmas por la posibilidad, el riesgo de que exista una posible insuficiencia en la generación eléctrica, y aunque ya fueron desmentidas esto por las autoridades, bueno, vemos que el Centro del Control de Energía ya menciona que todavía existe este riesgo. ¿Qué significan estas alertas? ¿Qué representan? Esto es muy simple, se trata de llamados preventivos que buscan minimizar los riesgos en el servicio eléctrico y que además dan pie para tomar algunas decisiones que puedan evitar las interrupciones durante más tiempo del servicio de luz. Una forma en cómo podemos ver esto es como una especie de semáforo. Cuando el SENACE emite la alerta, es una manera de advertir que existe una situación inusual dentro del sistema eléctrico y con ello prevenir posibles apagones por el exceso de la demanda. ¿Por qué se están presentando estos apagones? Sin duda tiene que ver con la onda de calor que se presenta en estos días en el país. De hecho, ayer la Ciudad de México rompió récord histórico al llegar a los 33 grados, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional. Y es que para mitigar los efectos de esta onda de calor extremo se ha incrementado el uso por parte de la población de ventiladores y de aire acondicionado, que de acuerdo con las autoridades son los aparatos y los electrodomésticos que más demanda requieren de electricidad, lo que sin duda, bueno, pues eleva la demanda por encima del nivel normal. Por tanto, es necesario que, bueno, pues extiendan un poco más a aguantar el calor y, de hecho, algunas autoridades recomendaban evitar en lo mayor posible el uso del aire acondicionado, aunque, bueno, sabemos que es muy complicado.
Ahora bien, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, no se puede almacenar grandes cantidades de electricidad, lo que significa que debe generarse esta en el momento de la demanda. Por eso es necesario que exista una generación suficiente de electricidad para abastecer de manera correcta el servicio en todo el país. Cuando se llega a los picos de demanda, como sucedió ayer, la Comisión Federal de Electricidad tiene la opción de realizar cortes programados al suministro con el fin de mantener la estabilidad en el sistema eléctrico nacional y evitar colapsos. ¿Qué pasó ayer? El SENACE informó que ayer la demanda máxima se registró a las 16:36 horas con una potencia de 49.887 megavatios y un margen de reserva operativa de electricidad de 3%. En un comunicado, como ya podíamos observar en pantalla, indicó que debido a esta indisponibilidad de la capacidad de generación, el margen de reserva no se recuperó al 6%, que es el mínimo que se requiere por norma, por lo que después de las 17 horas el Sistema Interconectado Nacional se declaró en estado operativo de emergencia, es decir, lanzó estas emergencias para tener cuidado con el servicio. Sin embargo, después de las 8 de la noche se restableció la conexión. Oye, Cari, también ya hay algunos posicionamientos. Por ejemplo, la Coparmex, yo leía que decía que medidas quizá como el regresar el horario de verano podría ayudar a paliar esta situación. Sí, bueno, son una parte de las reacciones que mencionan, como ya dices, Coparmex, y una de ellas es esta, ¿no? Pues regresar al horario de verano con la intención de que podamos utilizar un poco más la luz del día y evitar el gasto excesivo de electricidad. Pero hay que recordar que, pues la verdad es que estos picos no son tanto por la luz, digamos, que utilizamos en nuestros hogares, sino tanto por la energía y la demanda que necesitamos a través de los aires acondicionados, de los ventiladores, para mitigar esta onda de calor. Como ya mencionabas al principio, no es la primera vez que se presenta. Ya se había presentado alrededor de estas fechas en años anteriores, justo por el calor extremo. Básicamente es la ola de calor. Cari, pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más este tema, lo que está sucediendo. Muy buenas noches. Buenas noches, Elena, seguimos al pendiente. Mire, de hecho, por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que lo ocurrido fue algo, dice, excepcional, que no se esperaba. Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que México tiene la capacidad para generar energía. Los apagones de ayer presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país y se estableció la alarma por poco tiempo, no en todo el país hubieron apagones, afortunadamente se restableció, ya estamos en eso, hoy ya tengo una reunión para eso, pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía, fue algo excepcional que no se esperaba. Y mire, estos apagones ya generaron reacciones también en el sector empresarial. La Coparmex expresó su preocupación, pues además de afectar, dicen, la vida cotidiana de los ciudadanos, también tiene un impacto negativo en la competitividad de las empresas. Además, dicen, evidencian la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico. Coparmex agregó que la capacidad actual de nuestro sistema eléctrico es insuficiente para satisfacer eficientemente las necesidades de los hogares y las empresas. Dijo que es necesario democratizar el mercado eléctrico y una libre competencia en el sector con la iniciativa privada como aliada. Este tema llegó hasta la comisión permanente. Allá la oposición reclamó el manejo de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Es un momento oportuno para llamar a cuentas. Los caprichos, la negligencia y la ineptitud ya le cuestan al pueblo de México. Ayer, 21 entidades federativas se quedaron sin energía eléctrica y está claramente repitiéndose un fenómeno. A Bartlett se le cayó el sistema en el 88. Y ayer se le cayó el sistema eléctrico nacional y se le va a seguir cayendo. Porque los caprichos cuestan. La verdad es que es una incompetencia este gobierno. Es el reflejo de la fallida estrategia de política energética. ¿Por qué falla la electricidad? ¿Por qué se saturó el sistema? Punto. O sea, es algo que el propio presidente está diciendo. Pues que no estaban hace unos meses diciendo que podían, con toda la oferta que se requería en el país,
qué no han querido conectar centrales privadas y hacer convenios? ¿Y qué no han estado poniendo trabas para la generación de energía más barata y más limpia, haciendo convenios entre el sector público y privado? Y ojalá que no sea, pues el anuncio al señor Bartlett, lo decían ellos mismos, no lo decíamos nosotros. Ellos, los que hoy militan en Morena, que se le cayó el sistema, pues ojalá no se le caiga el sistema eléctrico el día de la elección. Mire, pues ya nos explicaron, el calor ha sido factor clave en el tema de estos apagones. Y no hay buenas noticias porque continuará. De hecho, la ola de calor se recrudece. Estados como Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas son de las ciudades en donde las temperaturas están subiendo cada día más. Reynosa registró una temperatura de 45 grados con una sensación térmica de 48, mientras que otros municipios de Tamaulipas también están a punto de alcanzar el termómetro. Veracruz no se queda atrás porque en Tuxpan la sensación térmica llegó hasta los 51 grados. Esto pone en alerta a las autoridades, quienes recomiendan no salir en caso de no ser necesario, como si fuera tan sencillo. También se han presentado varios casos de golpes de calor. Incluso, mire en Oaxaca. En Oaxaca ya se reportó la tercera muerte por calor. Se trata de un niño de 8 años. El director de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado, Ignacio Zárate, informó que el menor llegó al hospital con deshidratación y dice que fue un golpe de calor lo que causó su muerte, pero aún se esperan los resultados que emita el laboratorio de la zona. Es un niño de 8 años, con datos de deshidratación y algunos padecimientos concomitantes. Fallece, es originario de San Lucas Oquitlán. Estamos hoy en revisión del expediente, lo vamos a dictaminar y una vez que tengamos ya el proceso de dictaminación con el comité de vigilancia, pues estaremos dando los datos oficiales. Bien, y hay actualizaciones acerca del agua contaminada de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Aunque el gobierno capitalino no ha dado a conocer qué la contaminó, hoy la alcaldía informó que diversos laboratorios que contrató para analizar el agua encontraron diversos contaminantes como cloroformo, diclorometano y residuos de hidrocarburos. José Luis Loeje, extitular de la Conagua, dijo que el gobierno capitalino solo ha politizado el tema y no ha dado respuesta clara sobre el problema. Bueno, y mientras esto informa la alcaldía, hoy nos enteramos que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México decidió reservar durante 3 años los documentos que contienen los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al agua contaminada. ¿Qué quiere decir? No darán a conocer esta información. A través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México informó que esta medida podría extenderse incluso hasta por 5 años más. ¿Cuál es su justificación? Pues dicen que la divulgación de estos resultados, de esta información, podría generar interpretaciones erróneas. Y luego de esto, la reacción de los vecinos de Benito Juárez no se hizo esperar. Convocaron a una concentración en Xola e Insurgentes y en el lugar se encuentra mi compañera Arely Lorenzana. ¿Cómo van las cosas, Arely? Buenas noches. Selene, muy buenas noches, un gusto saludarte. Y es que, como ya comentabas hace unos minutos, vecinos de distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez, justamente aquí en Insurgente Sur, al cruce con Xola, regalaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer sobre las nuevas medidas que se van a implementar en los próximos días con respecto al agua contaminada que lleva ya más de 39 días llegando a cada una de sus viviendas. Hay que recordar que estos vecinos afectados por la distribución de agua potable contaminada se manifestaron justamente en este punto por más de 6 días. Sin embargo, no tuvieron una respuesta por parte de las autoridades. También, a pesar de la dependencia capitalina que informó que los resultados de las pruebas permanecerán reservados por los próximos 3 años debido a la investigación que se realiza ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presunto sabotaje, los afectados ya mostraron también su inconformidad el día de hoy. Los representantes de los vecinos nos dieron
a conocer que van a también a poner a disposición de estos mismos vecinos un número telefónico para todas las personas, para que sea este el medio de contacto, para que pues por ahí pueda ser más sencillo poder tener información directa con los mismos afectados. Además, a partir del próximo viernes, el ENE van a proporcionar información a todos los vecinos de distintas colonias para que sepan cómo se deben de llevar a cabo las mediciones del agua, precisamente para que todo el mundo esté en la misma línea de cómo se deben de hacer las cosas. De igual manera, dieron a conocer que van a continuar pendientes de cómo avancen las investigaciones con respecto a la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros quedaremos pendientes de lo que den a conocer en los próximos días. Por el momento, Selene, es el reporte. Muy bien, Arely, pues estaremos pendientes. Este tema continúa. Los vecinos quieren respuestas. Arely Lorenzana, muchísimas gracias. Buenas noches. Seguimos pendientes. Muy buenas noches. Buenas noches. Vámonos ahora con temas de seguridad, porque en Zacatecas se siguen reportando hechos violentos. Me enlazo con nuestro corresponsal Omar Hernández, que tiene todos los detalles. Un día más de violencia ahí en Zacatecas. Gracias, Selene. Muy buena tarde. Efectivamente, el cuarto día, la cuarta jornada de violencia en el estado de Zacatecas, luego de que el domingo pasado comenzaron estos hechos de violencia tras abatir fortuitamente, porque no lo iban buscando, al jefe de plaza del cártel de Sinaloa, identificado como El Gordo. Las autoridades no dieron a conocer su nombre de pila, porque todavía hay investigaciones pendientes que van derivadas, y eso es lo que nos han explicado el día de hoy. ¿Por qué los operativos? Pues porque están tratando de capturar a los cómplices, a los subalternos de este personaje. El día de hoy lo que estamos viendo ahí en pantalla son los bloqueos delictivos en la carretera federal 54 que conduce a Saltillo, luego de que más temprano en el municipio de Morelos un comando delictivo abandonó 9 cuerpos ahí en la entrada al acceso a la cabecera municipal. Con estos 9 cuerpos, más los 10 de ayer, 9 en Fresnillo y 1 en Guadalupe, son 19 cuerpos abandonados en la vía pública de Zacatecas. Tiene que ver, nos dicen las autoridades, con el conflicto entre los grupos delictivos antagónicos. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente, quienes se están dando con todo, literal, una guerra a muerte que enfrentan. Entonces, son estas dos razones, Elena. Una, el abatimiento del jefe delictivo, y la otra, la lucha que se ha ensangrentado y ha subido de nivel entre los grupos delictivos, lo que tiene este clima de violencia en la entidad. Selene, el reporte. Pues la verdad es que no nos sorprende lo que informan las autoridades. Básicamente, siempre que hay este tipo de enfrentamientos, siempre que hay cuerpos abandonados, dicen que se trata de enfrentamientos, de pugnas entre grupos del crimen. Pero esto indudablemente, pues afecta a los ciudadanos. Allá me imagino que están pues con los pelos de punta, como siempre. Sí, claro, por supuesto. El día de hoy no nada más abandonaron los cuerpos, realizaron disparos que fueron algunos a impactar contra las viviendas, es decir, las balas se metieron en los hogares y ya te has de imaginar, ahí en la madrugada, las personas descansando y de repente escuchar una balacera y escuchar que a tu vivienda se mete una bala, pues por algo ahí se explica el por qué Zacatecas, Fresnillo siempre aparecen encabezando las listas de percepción de inseguridad en México, Selene. Una lástima. Omar Hernández, gracias, muchas gracias por tu información. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra allá en Zacatecas. Estamos al pendiente. Excelente noche. Mire, sobre el caso de los surfistas asesinados en Baja California, esta tarde fue vinculado a proceso Jesús Gerardo N., alias el Quecas, por el delito de desaparición forzada de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, su amigo también estadounidense Jack Carter. En la audiencia y con las pruebas presentadas, el juez Óscar Mauricio Padilla resolvió imputarle dicho delito. La Fiscalía prepara ya una nueva orden de aprehensión por homicidio. Hasta ahora la principal testigo del caso, Ari Giselle, la novia del Quecas, quien lo señaló por la desaparición forzada y el homicidio de los 3 extranjeros, ocurrida luego de que les robaron las llantas de su pick-up y algunas pertenencias. Sobre este caso, a través de la plataforma digital Cofumbe,
están pues recaudando fondos para los gastos funerarios de los 3 surfistas asesinados. En el caso de los hermanos australianos, han recaudado en 2 días $289,000, mientras que por su amigo Jack se hicieron 3 solicitudes de donativos que buscan reunir más de $320,000. Ayer los padres de los australianos agradecieron el apoyo que han recibido y bueno, así recordaron a sus hijos desde California en Estados Unidos. Callum was a lovable, larger-than-life character and considered the United States his second home. His brother Jake was a happy, gentle and compassionate soul. Now it's time to bring them home to family and friends and the ocean waves in Australia. Please, live bigger, shine brighter and love harder in their memory. Thank you. Mira, 10 días de su desaparición y posterior localización, finalmente esta mañana Salvador Rangel Mendoza, el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, hizo un pronunciamiento sobre lo ocurrido. En un comunicado manifestó que otorga su perdón a todas las personas que lo han difamado y revictimizado a partir de los actos delictivos que sufrió en Jiutepec, Morelos, por lo que aseguró no presentará ninguna denuncia contra las personas que tanto mal le han hecho y pidió a los medios de comunicación respeto de su decisión de no dar declaraciones a los medios. Por último, agradeció a todas las unidades, tanto legales como eclesiásticas, a todas las personas que se han solidarizado con él. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Al regresar, toda la información de la contienda electoral. Mire, a 25 días de que se lleve a cabo la elección de este 2 de junio, se están enrareciendo las campañas. Mire usted lo que ocurrió anoche en Iztapalapa, donde la candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía, Karen Quiroga, denunció que elementos de la Policía de la Ciudad de México realizaron un cateo irregular en su domicilio. En un video posteado en su cuenta de Facebook señaló que cerca de su casa acababan de asesinar a 2 personas y que esto fue usado como pretexto por los policías para ingresar de forma violenta a su casa sin una orden. Acusó que se trató de un asunto político y responsabilizó al jefe de gobierno y a las candidatas de Morena a la Ciudad de México, también a la presidencia. No, eso es inconstitucional. Se metieron a mi casa, patearon la puerta, se metieron armados a mi casa, se metieron a mi casa. Sí, yo grito, a mí no me diga ese tipo de cosas. ¿Quiere revisar? Revise. No me moleste, no me toque, no me toque, no me toque, no me toque. Esta es mi casa de toda la vida. Acaban de asesinar a 2 personas afuera de la casa y la policía llegó exclusivamente a querer catear mi casa. Llegaron directo a mi casa a patear la puerta, a meterse a la fuerza. No puede ser que de manera directa a la candidata a la alcaldía se metan a su casa. No puede ser. Esto es político. Responsabilizo a Clara Brugada, a Claudia Sheinbaum, por supuesto a Martí Batres. Es inaudito lo que está sucediendo. Bueno, ante esto, por la mañana, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, explicó que el cateo a la casa de Karen Quiroga se debió a que un testigo de la agresión a balazos que ocurrió frente a su casa aseguró que vio que la moto donde iban los atacantes ingresó al lugar. Sin embargo, detalló que la policía que ingresó al domicilio hizo una inspección y se retiraron sin mayor afectación. Por ello, el funcionario negó que se haya tratado de un asunto político. La Policía de la Ciudad de México no ha actuado en beneficio o perjuicio de algún candidato o candidata participante en dicho proceso. Los hechos antes relatados no son la excepción. No hubo motivación política alguna. 5 policías de la Subsecretaría de Operación Policial que participaron en el hecho fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración por sus acciones y deslindar responsabilidades en atención a los protocolos de actuación policial y a la normatividad vigente.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún tipo de conducta contraria a las leyes y reglamentos y que todo abuso será investigado y sancionado según corresponda, atendiendo desde luego el principio de presunción de inocencia. Bueno, luego de estos hechos, Karen Quiroga dio una conferencia de prensa acompañada del candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de Santiago Taboada. Ambos aseguraron que las autoridades capitalinas están tratando de meter a la policía en la contienda electoral. Lo que buscaban era imputar a mis compañeros por homicidio. Ese es el meollo del asunto. Que el secretario de Seguridad Ciudadana miente, que los hechos no concuerdan. Él habla de que le informaron que una moto roja se había escondido en la parte de adentro de mi domicilio. Quiero decirles que en la moto roja llegué yo. Que no concuerda lo que dice. Martí Batres es el responsable de esto. No es la única ocasión en la que han hecho actos de violencia. Esta elección están queriendo meter a la policía porque no saben cómo ganarnos. Y si creen que nos vamos a dejar, si creen que me voy a salir de Iztapalapa, si creen que Karen va a dejar de hacer su trabajo, que los compañeros están muy equivocados, no nos conocen. Lo único que no vamos a permitir es que la policía hoy, en lugar de ser árbitro, sea porra. En Morelos, la candidata de Morena a la alcaldía de Yecapixtla, Silvia Zavala Pineda, y su equipo de trabajo estuvieron a punto de ser arrollados por un hombre quien luego los amenazó de muerte. Ocurrió anoche en el Boulevard Las Palmas de la cabecera municipal, donde la candidata y su equipo estaban reunidos afuera de su casa de campaña cuando vieron que hacia ellos venía una camioneta Jeep que parecía los arrollaría. Sin embargo, de repente el vehículo frenó, después un hombre se bajó y lanzó amenazas de muerte contra ellos. Todo lo sucedido quedó grabado en una cámara de videovigilancia. Hasta el momento, la candidata no se ha pronunciado. Y en más de estas cosas que se ven en las campañas, lo que ocurrió en Michoacán. El dirigente del PRI en el estado, Guillermo Valencia, regala cervezas como parte de su estrategia de proselitismo. Las lleva en un carrito de paletas para mantenerlas bien frías. Desde aquí me llevan las caguamas. Nomás. Muertísimas. Ahí me van a disculpar si no vienen como se merecen de frías. Mira nomás. Ahí está. Ah, esa no me la sabía. ¿Qué tal? No me la sabía. Esa no me la sabía. ¡Buena victoria! Eso. A ver, saquen a ver, los vasitos ahí más. Y seguimos con nuestro contador, porque hoy estamos a 24 días de las elecciones del próximo 2 de junio. 24 días de que se defina el futuro de México para los próximos 6 años. No solo se disputa la presidencia de la República, también están en juego 9 gubernaturas, además del Congreso de la Unión. ¿Qué hicieron hoy los candidatos presidenciales? Xochitl Gálvez estuvo en la Ciudad de México, donde asistió al foro 10 por la educación, donde pidió a la sociedad no callarse y exigirle al gobierno por abandonar la educación del país. También criticó el presupuesto que la administración del presidente López Obrador ha destinado a ese rubro, en contraste con obras como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Primero, que las escuelas siempre estén abiertas. Tenemos que tener un enfoque diferenciado, no todos los niños aprenden lo mismo, ¿no? Hay niños que tienen un aprendizaje distinto. Yo tengo una mente profundamente matemática, hay quien tiene una mente totalmente distinta a la tuya, y siempre pues tienes tus materias favoritas. Más formación, sí. Yo no diría capacitación a los maestros, eso, sino profesionalización de los maestros, y cuando vemos los recursos que se han asignado durante este sexenio, pues ahí se nota. Tenemos que impulsar más la enseñanza de la matemática. A lo largo de esta campaña me he encontrado una cantidad de métodos de gente que ha hecho cosas para enseñar las tablas de multiplicar.
Claudia Sheinbaum estuvo en Veracruz. La candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde estuvo acompañada por la candidata a la gubernatura del estado, por Rocío Nale. La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia también tocó el tema de la educación en el país. Aseguró que el modelo educativo no puede estar basado solamente en pasar una prueba. No debe ser el sistema educativo, es un esquema de preparación para la prueba PISA. Eso pedagógicamente, y hay muchísimos artículos, ustedes los pueden leer, de expertos en educación, que lo que no debe ocurrir es que para tener una buena calificación en la prueba PISA, el objetivo del sistema educativo sea elevar el nivel de la prueba PISA. Es como si las preparatorias se dedicaran a preparar a los estudiantes para pasar el examen de admisión a la UNAM. Y el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también estuvo presente en el foro 10 por la educación. Destacó la importancia de la salud mental en los jóvenes de educación media y superior. También mencionó que, en caso de llegar al gobierno, buscará implementar un bono cultural para que los jóvenes puedan relajarse. Entender que cuando hablamos de salud preventiva, tener diagnósticos tempranos a buena edad de salud mental nos permite que en media superior ya lleguen los jóvenes con una costumbre, con un tratamiento, con una serie de consultas. Nosotros estamos planteando a partir de media superior y en superior una propuesta de política pública muy específica que aparentemente es de cultura, pero que tiene también un alto componente en el sistema educativo, que son los bonos culturales. Los estudiantes, las estudiantes puedan intercambiar por espectáculos artísticos, conciertos de música, danza, teatro, libros, música en iTunes, Spotify. Y con motivo del tercer debate chilango, este domingo 12 de mayo tendremos una programación especial. A partir de las 6:30 de la tarde transmitiremos un programa previo conducido por Magda González y Juliana Escobedo. A las 8 de la noche nos enlazaremos al debate entre los aspirantes por la jefatura de gobierno y al finalizar, no se pierda la mesa de análisis del debate con Héctor Zamarrón y analistas. Será una transmisión simultánea por Canal 6 y Milenio Televisión. En Meta 24 llevamos para ti la cobertura y el análisis más completo del tercer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Este domingo 12 de mayo, a partir de las 18:30 horas, iniciamos transmisión por Milenio Televisión y Canal 6. Posteriormente, a las 20 horas, podrás ver el debate. Al terminar, a las 21:30 horas, tendremos el análisis de los temas más relevantes de este último debate. Meta 24, la mejor opción rumbo a la elección. Vamos con temas internacionales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista a Rolling Stone que de ganar las elecciones de noviembre, enviará escuadrones de asesinos a México para acabar con los narcotraficantes con o sin el apoyo del gobierno mexicano. Reiteró que una de las promesas de su campaña es declarar la guerra a los cárteles mexicanos. Ahí tiene a Trump, como siempre, con sus polémicas declaraciones. En otros temas, el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás parece estar más lejos que nunca. Es que luego de que Israel rechazó la propuesta, ha decidido continuar con sus planes sobre la ciudad. Imágenes difundidas por medios de comunicación muestran la bandera israelí ondeando en el lado de Gaza del paso fronterizo, aunque se han negado a explicar el motivo. Mientras que el sur de la ciudad de Gaza fue tomada por tanques israelíes que ahora ya forman parte de una brigada blindada. Y esta noche hay manifestación en la Ciudad de México, en la Embajada de Israel en México. Vamos
a ese lugar con mi compañero Jorge Becerril. ¿Qué está sucediendo, Jorge? Buenas noches. Así es, ¿cómo estás? Gracias, me da gusto saludarte. Buenas noches para todos. Es la calle de Sierra Madre, las lomas de Chapultepec, donde pues varios manifestantes han estado recriminándole al gobierno de Israel los genocidios, lo que ha sucedido en la Franja de Gaza. Benjamín Netanyahu pues se le está pidiendo al gobierno de Israel que sea cesado, que lo retiren, y han quitado las vallas que normalmente resguardan una embajada tan importante en México como la de Israel. Están más de 200 personas apoyando a Palestina, Palestina libre, más de 35,000 muertos desde hace más de 6 meses con esta incursión de Israel en la Franja de Gaza, con todo lo que hemos visto en materia de guerra, y por lo menos 15,000 niños han perdido la vida. Ahí vemos a todos estos jóvenes, mujeres y hombres se han estado manifestando. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están resguardando todo este inmueble. Han pedido silencio para escuchar un altavoz, pero por fortuna no ha pasado a mayores. Simplemente ha habido pintas, ha habido pues el retiro de todas estas vallas que resguardan la embajada de Israel aquí en las lomas de Chapultepec. Así es que por fortuna están bajando de ánimos las manifestantes y por supuesto lo que se estaba generando en esta zona. Se está pidiendo calma en este altavoz que se escucha de lejos, así es que prácticamente por lo menos 200 elementos han estado resguardando esta importante embajada. Lo que está sucediendo en la zona de las lomas de Chapultepec. Bien, Jorge, sabemos de dónde son estos jóvenes, sabemos también que este martes comenzó un paro estudiantil en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que, bueno, dicen se prolongará hasta el 13 de mayo, justo en solidaridad con el pueblo palestino. ¿Sabemos de dónde vienen todos estos jóvenes? ¿Tendrá que ver con estos paros, estos campamentos que están surgiendo allí en la UNAM? Sí, algunos de ellos vienen de este campamento que también repartamos en tiempo y forma allá en las islas de la UNAM. Son también varias organizaciones sociales y bueno, ahí vemos cómo están agrediendo de nueva cuenta los elementos de la policía con agua, les avientan botellas con agua y todavía pues no se había controlado por algunos instantes, pero siguen todas estas agresiones de agua y por supuesto también los aerosoles. Es lo que está sucediendo, se pidió calma, pero la gente está muy enojada. Ahí vemos cómo está realizando pintas y la policía está tratando de resguardar este inmueble aquí en la zona de la avenida de Chapultepec, de la zona de las lomas de Chapultepec, es la avenida Sierra Madre, muy cerca de lo que es la alcaldía Miguel Hidalgo. Caray, Jorge, pues la verdad es que es una lástima que pues se estén poniendo violentos, que hay esas pintas, que estén aventando agua. Ya vimos que hasta nuestra cámara le tocó y sobre todo porque lo que se está pidiendo es pues, paz, ¿no? Se está haciendo un llamado a la paz entre Palestina e Israel y que estemos viendo, bueno, pues que se esté pidiendo paz con actos violentos es completamente incongruente. Ojalá que pues, no escalen, ¿no? Ya veíamos ahí en tus imágenes, en las de nuestro compañero que está en la cámara, pues Edgar Santos, las pintas, están aventándoles algunas botellas, aventando agua. ¿Cuántos elementos de la policía se encuentran presentes, Jorge? Por lo menos debe haber 200 elementos. La primera línea de protección, la barrera, es de mujeres que tienen los escudos, los cascos, y atrás hay elementos masculinos, hay varones en la parte de atrás de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero quien está en la primera línea que ha soportado pues este tipo de botellazos que son de PET y también todas estas pintas son mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo menos debe haber también unos 200 jóvenes, mujeres y hombres manifestándose con todas estas banderas de Palestina, y todo el apoyo es total a Palestina y por supuesto el rechazo a Israel de todo lo que ha sucedido. Así es que se han caldeado los ánimos, por algunos instantes descendieron, pero pues otra vez están los gritos y por supuesto las menciones de fuera todo tipo de negociación México-Israel. Pues se está pidiendo también cese al fuego allá en la Franja de Gaza y bueno, se reclaman estos más de 35,000 muertos que no debieron perder
perder la vida con toda esta guerra que ha sucedido desde hace más de 6 meses. Así es que es lo que está sucediendo. Esperemos que bajen de ánimo estas manifestaciones. De la parte de Israel nadie ha salido, no ha salido ninguna persona de esta embajada, y la policía lo único que está tratando de hacer es contener esta manifestación. Estos manifestantes se han cerrado calles abajo y calles arriba debido a que se quitaron todas estas vallas, las jalaron entre más de 50 personas y las derribaron exactamente en los cruces de adelante de esta arteria de Sierra Madre. Ahí los vemos, esos jóvenes, algunos de ellos embosados, algunos de ellos con el rostro descubierto, pero indignados de lo que ha sucedido, del genocidio que ha sucedido allá en Medio Oriente, en la zona de la Franja de Gaza. Muy bien, Jorge Becerril, pues ya veíamos ahí incluso algunos jóvenes con veladoras, por supuesto, haciendo el llamado a la paz y sumándose a las decenas y decenas de manifestaciones, de paros, de marchas que están pues llevándose a cabo en muchas partes del mundo, pidiendo paz para Palestina, pidiendo el cese de la guerra allá en Gaza. Ojalá que no suban de ánimos, que no suban de ánimos, que no se ocupe la violencia, para que esa voz se escuche fuerte y como debe de ser. Gracias, muchas gracias, Jorge Becerril. Seguimos pendientes de tu información. Buenas noches. Continuamos atentos. Gracias. Buenas noches. Qué bueno que continúa con nosotros. Ya están aquí mis queridas Minelli Ataide e Ivette Salgado. Chicas, buenas noches, muy bienvenidas. Hola, buenas noches. Oye, vamos a comenzar con recomendaciones para este fin de semana, porque ya se estrena El Guardián de las Monarcas en Netflix, y es esta historia, un documental que sigue la vida de Homero Gómez González. Recordarán que pues es el activista del santuario michoacano de la mariposa monarca. Y bueno, platicando con sus realizadores, la verdad es que vas descubriendo que es apenas la punta del iceberg de muchísimos temas que están relacionados precisamente con la región, el comercio internacional, la ruta de la mariposa, el crimen organizado, los aguacateros. Es todo una situación que engloba el documental a raíz de ir siguiendo la vida de Homero González, quien pues de este activista justamente se dedicó a proteger a la mariposa monarca, y esto es lo que nos dice. Entonces creo que también la parte valiosa del documental es abrirnos los ojos y ver que además de Homero estaban estos otros ambientalistas, pero que el tema toca muchísimas aristas que son la problemática de la región. Creo que sí se planteó desde un inicio que se entendía, había un entendimiento entre todos los involucrados, todos los realizadores, que queríamos no solo investigar el caso, pero también como investigar cómo era universal y cómo iba mucho más allá de Homero, y que si seguías la investigación de Homero te iba a llevar a las mariposas, al aguacate, al crimen organizado, a la corrupción, a quizás malas investigaciones. Se sabía que toda esa era parte de su cosmogonía, pero también sabíamos que queríamos elevar a la historia personal de Homero y no usarlo solo para hacer otro documental sobre la investigación de un caso, ¿no? Qué importante que están honrando la memoria de Homero Gómez, sí, pero también poniendo sobre la mesa todo lo que engloba precisamente el tema de la mariposa monarca, ¿no? Sí. Y lo que sucede en la región con los activistas, porque pues vaya que hemos sabido de situaciones completamente complejas y crueldades de violencia, inseguridad, asesinatos, desapariciones, pues justamente en relación al medio ambiente, y en particular en este caso en relación a lo que está ocurriendo precisamente en Michoacán con el tema de la mariposa. Sí, qué importante, como dices, por todos los temas, y un gran homenaje, la verdad. Sí, exactamente. Y pues bueno, tiene testimoniales que valen muchísimo la pena, incluidos por supuesto los de su familia, que ya vieron el documental y quedaron como muy complacidos con esto. Se estrena ya esta semana en Netflix, ahí tienen una opción. Si no, pueden ir a las salas de cine a ver El Planeta de los Simios a partir de mañana. Uy, se me antoja muchísimo, chicas. Han pasado 7 años. Yo no soy tan fan, pero le voy a dar la oportunidad. La última película de César. Y
Bueno, Andy Serkis, pues obviamente nos enamoró con ese personaje del Planeta de los Simios. Esto es lo que ocurre décadas después, donde los simios ya toman control del planeta y los humanos sobreviven en las sombras. Así que evidentemente va a haber confrontación, evidentemente habrá una guerra y bueno, esto es parte de la... Exactamente, siempre con el mensaje de la cuestión del medio ambiente y de la cuestión de las especies. Así que pues bueno, esto dice su director. I've always liked the romantic notion of starting over, of something new happening, right? And so I didn't want to do kind of the smoldering ashes of a world thing. You do kind of set up this idea that mankind is on their last breath, essentially, and infrastructure is almost gone, and you leave that last movie with essentially seeing humans destroying themselves in a final kind of battle. And I love the idea of just, the world is transforming back into this landscape, essentially. And so we were going to start the movie that way, too, where these mountains that we find a bunch of apes climbing, they're actually buildings, but they're overgrown with trees, whole giant trees that are growing out of these things, and it creates these really... Una nueva entrega de esta saga que por supuesto tiene para muchísimo más. Estábamos comentando justamente de las películas de los años 70, la trilogía que hizo Andy Serkis. Así que bueno, aquí Westworld está entregando una nueva parte de la historia y pues también con el tema de una protagonista femenina. Buenísimo, Yo prometo que le voy a dar otra oportunidad. Tienes que verlas. Y tienes para varios fines de semana porque ya deben son estar muchos. en Star Plus o en Disney porque son de Fox. Así que por ahí puedes encontrar el combo antes de ir al cine a ver esta nueva. Prometo hacerlo y platicarlo aquí. Bueno, ya tienes tarea. Exacto, tengo tarea. Bueno, vamos a pasar al tema deportivo porque hoy tenemos partidos de fútbol, chicas. La verdad es que hay partidos muy atractivos. La liguilla del fútbol mexicano nos dejó encuentros muy emocionantes y bueno, vamos a empezar con el que se va a jugar a las 21:15, que es el partido del América que visita a los Tuzos y que recientemente recordemos que fue eliminado las Águilas del América justo por los Tuzos en la Champions Cup de la CONCACAF. Y bueno, aún así el equipo de Andrés Jardine va con la firme idea de buscar el bicampeonato y para ello tiene obviamente que pasar varios obstáculos y este es uno de ellos porque Pachuca empezó muy bien el torneo, la verdad es que después fue un tanto irregular, pero no deja de ser un equipo fuerte, un equipo que pues ya demostró lo que es y los eliminó, les digo, en este torneo de la CONCACAF recientemente, o sea, la verdad hace algunos días, y de ahí que bueno, ya vimos que el América no es lo invencible que muchos pensaban, porque realmente muchos creían que este América, que nadie lo iba a frenar, pues bueno, ya lo hizo el Pachuca en otro torneo, pero ya demostró obviamente que tiene algunas cosas que necesita fortalecer el América desde la defensa hasta el ataque que no le funcionó en ese partido. Ahí vemos... Se confían. Sí, exactamente. Ahí vemos algunas imágenes de hace algunos instantes, obviamente la gente llegando... Muchos americanistas en el Estadio Hidalgo, hay que mencionarlo, el América es de los equipos que más aficionados tiene en nuestro país y a donde vaya, pues bueno, siempre tendrá aficionados que los alienten porque sí es de los equipos más populares y el Pachuca por supuesto está en casa, quiere seguir demostrando. Es un equipo, como les decía, fuerte, bien dirigido por Guillermo Almada, de los mejores equipos del fútbol mexicano, la verdad con una base muy sólida de jóvenes, porque ha sacado el Pachuca y también con buenos elementos ya de calidad, extranjeros también. Y bueno, vamos a ver de hecho los últimos duelos entre estos dos equipos, porque ha habido partidos muy interesantes, como les decía, el reciente que donde los elimina justamente el Pachuca en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Champions Cup. Pachuca ganó 2-1, América empató ante Pachuca justamente en la semifinal, en la ida, pero pues al final el global le favorece a los Tuzos en la jornada 7 de clausura 2024. En este torneo, durante la fase de grupos, Pachuca se impuso 2-1, es decir, ya les tiene tomada la medida. Sí. Bastante parejos, Sí, ha estado bastante parejo. O sea, ahí inclinándose exactamente, un poco hacia los Tuzos, pero al final de cuentas son dos equipos fuertes. Ahí tenemos la jornada número 11 que había derrotado América 4-0 al Pachuca. Les decía, sí, están parejones, digámoslo así, en algunas estadísticas, pero al final... Sí, noto que al América le cuesta bastante trabajo los Tuzos. Ahí tenemos imágenes en este momento en vivo, obviamente desde el Estadio Hidalgo. Les decía, muchos aficionados por parte del América. Los Tuzos están en casa, pero las Águilas, pues sin duda alguna, siempre tienen esa fortaleza de que en donde se paren, pues tendrán esa motivación por parte de su gente. Exactamente, vamos a ver
qué pasa en este primer episodio. Y bueno, ahorita en este momento ya está el medio tiempo del partido entre Chivas y Toluca. Van empatados sin goles, chicas. La verdad es que también es otro de los partidos muy, muy atractivos. Y bueno, veremos muy también. Bien. Y les diremos qué pasa en los siguientes espacios de la afición. 23:30. Les diremos todos los detalles de estos dos partidos, cómo quedaron este primer episodio, la ida de estos cuartos de final. Perfecto, pues ahí te estaremos viendo en la afición para ver cómo quedan estos partidos. Por supuesto. Ahí muchísimas gracias, chicas. Gracias. Nos vemos en esta mesa el viernes. Claro que sí. Claro. Gracias. Y gracias, por supuesto, a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio mañana. Descanse.